Evidentemente es una discusión clave. Podríamos preguntarnos en primer lugar qué cambió. En el siguiente sentido, el PT de Lula llega al gobierno hace 13 años, más de 13 años. ¿Qué cambió? ¿Por qué? ¿Por qué hoy lo quieren sacar del gobierno? Lula ganó con el 61% de los votos, si no me equivoco, con más de 50 millones de votos. Y hoy estamos ante un proceso donde se desaloja al PT, porque no solo sacar a Dilma Rousseff de la presidencia, se desaloja al PT del gobierno. Si esto avanza, si esto prospera, que todo indica que va en ese sentido. Entonces, digo que estando en la Facultad de Ciencias Sociales sería un desperdicio no decir de que aquí tenemos una comprobación de aquello de que la superestructura política, jurídica, está subordinada a lo que sucede a nivel de la economía, de la infraestructura, ¿no? Es decir, bueno, lo que ha cambiado en gran medida tiene que ver con los intereses sociales que habían sostenido durante un periodo el PT en el gobierno y que hoy lo quieren derrotar. Derrotar de una manera sangrienta, pues en ese sentido ser menos sangriento que otros golpes que hubieron en Brasil, hubieron muchos de distinto tipo, pero aquí hay un proceso para desalojarlo del gobierno. Entonces lo primero que hay que analizar es cómo llegó el PT al gobierno, porque llega en un proceso de otra crisis, ¿no? El proceso de la crisis de fines del siglo pasado. Tal vez uno de los elementos anticipatorios de todo ese proceso fue el Caracazo en Venezuela del año 88. Tuvo un proceso en el cual los partidos tradicionales que dominaban en América Latina, los capitalistas, estaban en un proceso de descomposición muy poderoso, en el marco de una crisis económica muy profunda. Y esto llevó incluso al derrumbe de gobiernos, en muchos casos varios derrumbes sucesivos. Ecuador, por ejemplo, es un ejemplo, en muchos otros países, donde la crisis económica condujo a profundas crisis políticas e incluso a rebeliones populares. Entonces uno ve el proceso de Ecuador con varios gobiernos, ni hablar del proceso venezolano, Bolivia, el derrocamiento de Sánchez Lozada en el marco de una huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana, el caso de Argentina, en la caída de la Rúa. Tenemos un proceso continental de descomposición de los partidos tradicionales, que en muchos casos eran partidos que gobernaban durante décadas y que, por ejemplo, uno mira a Venezuela, el COPEI y Acción Democrática, son prácticamente inexistentes, o habrán renacido algunos de ellos, pero habían llegado a ser inexistentes prácticamente en el escenario político venezolano. Entonces, este es un fenómeno que hay que tomar en cuenta, y Brasil y Uruguay lo vivieron de manera diferente, pero participaron de ese proceso. Quiero decir diferente porque aquí no cayó ningún gobierno. Tal vez aquello que dijo en su momento Tabaré Vázquez, tenemos que ayudar a Valle a llegar a 2005, sea parte de la explicación, pero no la única. Hay un profundo proceso también de cierto grado de bajón en el movimiento obrero, tanto en Brasil como en Uruguay. Y Brasil, que conoció grandes movilizaciones, por ejemplo, un impeachment contra Collor de Mello en los 90, no llega el PT con un gran ascenso del movimiento obrero en sus luchas. No es así como se produce la victoria del PT. El PT nace en los 80 y su primera elección tiene el 3,5% de los votos. Era el partido convocado por un líder obrero metalúrgico que había conocido una gran huelga de 300.000 metalúrgicos en el ABC de San Pablo, y convoca a constituir un partido independiente de la clase obrera, cosa que rompía con toda la política de la izquierda brasileña hasta el momento, y de la izquierda en América Latina en general. Si uno mira lo que planteaban los partidos más vinculados a la Segunda Internacional, socialistas, digamos, o el Partido Comunista, estaban todos vinculados a la idea del partido de oposición a la dictadura, que, como dijo Cortázar, un partido fue creado desde arriba, pero que votaban todos por Tancredo Neves y por los opositores a la dictadura de la burguesía democrática, que serían como
un Sanguinetti de Uruguay. Para hacer una comparación de esa época, bueno, o similar, no quiero hacer un paralelismo estricto. El PT coloca la idea de que el trabajador debe votar trabajadores, rompe con la idea de la alianza con la burguesía democrática, nacional, progresista, etcétera, etcétera, que no era el planteo que hacía el resto de la izquierda. Y genera una gran oposición en sectores de la izquierda que combaten esta noción. Entonces, esto es interesante porque luego el PT va a ir yendo hacia el planteo del frente amplio, del frente de alianzas con sectores burgueses democráticos, etcétera, o no tan democráticos, porque una de las elecciones, la 2003, lleva a José de Alencar, que es un evangelista, reaccionario, antiaborto, como candidato a la vice. Del mismo modo que ahora Temer, el golpista, era el candidato a la vice de Dilma. Es decir, son alianzas que se han establecido con sectores de la gran burguesía. No son pequeños industriales o pequeños sectores del comercio. No, estamos hablando de una alianza muy profunda con la gran burguesía industrial. Y no solo industrial. Entonces acá hay un proceso donde Lula lo dijo en un congreso del PT: si ustedes quieren llegar al gobierno, van a tener que tragar sapos. Eso no fue un invento de José Mujica Cordano, ¿no? Es decir, mucho antes lo dijo Lula. Y el congreso del PT dijo: bueno, sí, vamos a tragar sapos porque queremos llegar al gobierno. Y fue un proceso en este sentido de integración al Estado capitalista del PT que fue muy profundo y muy prolongado. Es decir, no comenzó en 2003, sino que comenzó mucho antes este proceso del PT de Lula. Entonces, creo que hay que ver este proceso en forma más, llevaría mucho más tiempo, pero más detallada no se agota en estos 13 años que está en el gobierno del PT. El PT nunca estuvo en el gobierno como tal, quiero decir, era el que lideraba el Ejecutivo, porque era Lula o Dilma los presidentes, pero en el marco de la alianza, en particular en el último gobierno muy claramente, con el PND. Que sí fue un partido que originalmente de una derecha democrática, obviamente de oposición a la dictadura en su momento, pero que defendía básicamente los mismos intereses. El PT, cuando asciende Lula, pone en el Banco Central, y esto sorprende a todo el mundo, a Enrique Meireles, que era el jefe del Banco Boston, no de Brasil, de Estados Unidos. Es decir, era como poner al jefe del Fondo Monetario Internacional controlando la política monetaria y la política económica prácticamente. Es decir, la política económica en Brasil ha estado dominada por estos grandes intereses. No ha habido un proceso de obviamente, de ataque a los banqueros, ni hablar de los latifundistas. Es cierto que el movimiento Cisterra ha estado en todo este proceso acompañando a los gobiernos del PT, pero no ha habido una reforma agraria. Está viva la consigna reforma agraria precisamente porque no hubo una reforma agraria. Y está menos viva que cuando surgieron los gobiernos del PT, la consigna, porque en gran medida había un bajón. En el ministerio que establece Dilma cuando asciende, no solo pone a José Levi de ministro de Economía, es un economista neoliberal, profundamente neoliberal, sino que pone a la presidenta de los ruralistas, digamos, de Brasil en el Ministerio de Agricultura, es decir, a los latifundistas en el Ministerio de Agricultura. No es bueno, incluso esto generó crítica del propio Lula, porque Lula dijo, bueno, Dilma, estás haciendo un ajuste, vas a generar una bronca en la gente que no votó. Porque hicimos una campaña para que no gane a Ezio Neves y terminamos aplicando la política que plantea Ezio Neves, es decir, la derecha. Y entonces hay incluso cierto roce en este punto. Bueno, él lo menciona ahora, no sé si hoy o ayer, en la diaria lo menciona Mujica, esto que lo conversó con Lula, y que Lula menciona como una crítica de alguna manera, una limitación, esta idea de haber intentado llevar el ajuste que planteaba Gran Capital en Brasil por parte de Dilma en su inicio. Por lo tanto, es un proceso mucho más complejo el que hay que analizar. Y básicamente uno diría, bueno, la suerte del gobierno de Lula estuvo muy ligada al proceso de Petrobras. Pero no solo el tema de la corrupción, la denuncia de corrupción, que por otro lado involucran a todos los partidos prácticamente en Brasil, el PT de Lula también.
Pero Petrobras es una empresa que ustedes saben que es estatal hasta cierto punto porque cotiza en bolsa. Las acciones de Petrobras se cayeron a prácticamente el 10% que valían, con un endeudamiento gigantesco, en un contexto obviamente de la crisis mundial. Es decir, por eso yo vinculaba al principio el problema que mencioné de la infraestructura, de la superestructura política, porque en definitiva es imposible comprender todo esto sin una caída de la producción industrial y sin la caída de Petrobras. Y es en particular el fin del ciclo de los altos precios de las materias primas es lo que explica lo que está pasando en toda América Latina y no solo en Brasil. Es decir, se ha pasado, bueno, esto refleja la enorme dependencia que había, por supuesto, en este punto del comercio de las materias primas. Es decir, en un contexto de alto precio de materias primas, las burguesías latinoamericanas y los gobiernos llamados progresistas en particular fracasaron absolutamente en poder industrializar América Latina. En Venezuela es el caso más extremo en este punto, porque los ingresos fueron muy elevados y el proceso de industrialización es cero prácticamente. Quiere decir que está avanzado el proceso de desindustrialización. Entonces este es un punto que obviamente alguien podemos discutir más ampliamente en qué medida hay sabotaje económico, guerra, etcétera, pero bueno, eso es parte de la vida. Es decir, si uno plantea una serie de cambios en los cuales están basados en que nadie te va a combatir y que no te va a generar sabotaje ni guerra económica, estamos en problemas, porque cuando hay intereses en juego, eso se plantea como un problema de la lucha de clases. Pero no yéndome de Brasil, este es el punto central de por qué hoy la FIEST, o sea, la Federación de Industriales de San Pablo, quiere tirar a Dilma. Y por una razón estrictamente de sus negocios. Yo, en relación a esa sesión del Congreso, o sea, de la Cámara de Diputados, que es la que inicia el impeachment, que es un proceso que continúa, pero que hace la denuncia, y como decía Constanza, dejan a Acuña en el lugar para que pueda hacer la denuncia hasta el final, que tendría que haber sido desalojado mucho antes y haber sido sometido a juicio por todo tipo de negociados. Tienen, creo que 15 millones de dólares en Suiza, y están todas las jodas que pueda haber en Brasil, en todas, no faltó ninguna, pero era el aliado del gobierno, o sea, el PMDB estaba en el gobierno. Temer, el golpista, es el vicepresidente del gobierno. Lo único que no hizo el Chacho Álvarez, que cuando dijo, pará, rompo, renuncio, ¿no? Acá este tipo dice rompo y hago caer y quedo yo, y soy él, vaya a ser el presidente. Pero no podemos descubrir ahora que son corruptos, ni podemos descubrir ahora que son derechistas o que defienden intereses capitalistas. Eran así también cuando participaron de las listas y fueron a la elección. Por lo tanto, el problema acá es por qué cambió de frente la burguesía industrial. Y si hay un cambio de frente, de apoyar un gobierno pasó a tirarlo y a querer impulsar otro. Y hay un intento de establecer un ajuste más profundo desde el punto de vista económico, un ajuste que Dilma no fue capaz de llevar adelante, este ajuste que planteaba la crítica del propio Lula. Entonces, si la burguesía casi implacable. Yo mencionaba la reunión de la Cámara de Diputados, que fue una cosa increíble ver esa escena. Me hizo acordar mucho una película que se llama M, del año 31, una película alemana, El vampiro negro se llamaba, El vampiro de Düsseldorf. Es una película donde hay una asamblea y un tribunal de los mafiosos, los ladrones de esa ciudad, que salen a cazar primero y después lo juzgan a un asesino serial que asesinaba a niñas. Y me hizo acordar porque ellos, obviamente, no lo asesinaban, no lo querían asesinar o condenarlo a pena de muerte por asesino de niñas, sino porque estaba la calle llena de policías y no podían seguir afanando tanto como antes. Entonces los ladrones quieren matarlo para seguir robando, ¿no? Para poder seguir haciendo el negocio. Es exactamente lo que pasó en Brasil. Todos, la inmensa mayoría de los que votan el impeachment, están denunciados por afanar, por coimas, por vinculaciones con Petrobras, con el Mensalao anteriormente, que era otro, eso fue digamos, el PT de Lula para tener mayoría del Parlamento le pasaba una cometa, lo mismo que provocó la crisis con Chacho Álvarez en Argentina, un Mensalao a la Argentina, donde para que votara la reforma laboral de la Rúa, les pasó guita a distintos senadores, diputados en Argentina, y eso llevó a la renuncia en nombre de la transparencia y la dignidad administrativa y todo lo demás de Chacho Álvarez.
Bueno, acá lo que echan a Dilma no es, no pueden hablar de la transparencia ni de nada que se le parezca, porque son los que reciben la forma. Son ellos los que están haciendo este proceso. Entonces nosotros primero tenemos que dejar claro que no estamos ante un proceso de que echan a alguien por corrupción. Primero porque son todos corruptos, segundo porque si había corrupción desde hace rato y no la echaban, y la echan ahora. Es decir, que algo cambió para que la corrupción, que no era tan irritante antes, ahora se vuelva tan irritante. Cambiaron los negocios, empezó a bajar la industria, cayó Petrobras. Petrobras es que se caiga Brasil entero. Después una expectativa de que con el pre-sal, como le llaman a los yacimientos que hay cercanos a la costa, a una enorme profundidad, que tiene un costo alto también de extracción, que no se sabrá ni cuánto es todavía, pero que es una de las principales riquezas petrolíferas del mundo. Y bueno, la burguesía brasilera en un momento parecía que tocaba el cielo. Bueno, están en el infierno ahora. La idea de que Brasil pueda ser uno de los que jueguen en la geopolítica mundial está completamente liquidada. Es decir, acá hay un cambio de frente que implica cambiar también las alianzas a nivel internacional. Porque lo que están planteando es ir hacia el Tratado de Alianza para el Pacífico, ir hacia un acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur, ya está para la burguesía de Brasil, así que alguna vez tuvo una relevancia como la tuvo para Uruguay. Y por lo tanto hay un cambio de frente incluso en el plano de la política internacional. Esto es lo que explica este fenómeno, que por otro lado no es nuevo en la historia de la izquierda mundial. Uno puede, por ejemplo, les recomiendo estudiar el proceso del Frente Popular francés, que triunfa en el año 36 con Léon Blum como presidente, y donde el Partido Comunista es desalojado por el mismo Frente Popular, es decir, los mismos aliados que tenía el Frente Popular antes de la invasión de Hitler a Francia, y es expulsado del gobierno. Y de aquí es más fuerte porque están echando a la presidenta, ¿no? Pero podría no ser el presidente del PT y podría estar integrando el gabinete y expulsarlo y ser básicamente el mismo fenómeno, no desde el punto de vista político general o institucional mucho menos, pero sí desde el punto de vista de clase. Y es decir, que acá se rompió esa situación y en este punto están echando al PT como un limón exprimido. Es decir, ya lo usaron. Cumplió un rol, no lo puede cumplir ahora, no puede llevar adelante el ajuste que reclaman los grandes industriales, la gran burguesía y la banca, y ya no sirve. Y lo expulsan y la política empieza a intercalar de esa manera. El punto que para nosotros, yo no me quiero extender mucho más, creo que ya estaba largo y había un millón de cosas más que quería decir, pero que no voy a poder. Pero quería decir lo siguiente. Uno puede decir, bueno, con esa posición puedo pensar que hay dos variantes de ajuste y que se peleen entre ellos, yo lo miro. Mientras veo también Juego de Tronos o alguna otra cosa, miro eso, pero no me involucro. Porque finalmente, ¿por qué tengo que elegir si el ajustador A, el ajustador B? Porque uno se dice de izquierda y el otro de derecha. Si van a representar en el fondo los mismos intereses, llevar la misma política, no es así. Pero no, el punto es que acá tenemos un cambio político que quiere imponer la burguesía por la legitimidad de un movimiento político, en este caso es formal, es parlamentario, utiliza el pretexto de una cuestión completamente secundaria, que es la cuestión fiscal, una regla fiscal que establecía, es decir, hicieron una bicicleta financiera, en definitiva, sacaron plata de los bancos para poder seguir funcionando y consideran de que el gasto del Estado no aumentó, porque en realidad lo va a aumentar cuando cancele la deuda con el banco. Mientras tanto, le deben nada más al banco. Es una manganeta, es una bicicleta financiera que hace todo el gobierno del mundo. Por esta regla financiera tendría que caer Obama, tendría que caer, es decir, todos los gobiernos del planeta. Porque no hay ninguno que cumpla, en este contexto internacional de crisis capitalista, con ninguna regla fiscal de esta naturaleza. Están todos en una debacle fiscal. Es decir, el nivel de déficit fiscal, de endeudamiento público de los estados, de los gobiernos, etcétera, en el mundo, por los salvatajes que han llevado adelante de los grandes capitales, y en primer lugar en Estados Unidos, es escandaloso. Y no tiene perspectiva de tener una solución, y esto se descarga en una crisis sobre la espalda de los trabajadores, de los jóvenes, y hoy vemos, por ejemplo, los jóvenes en Francia movilizándose contra la reforma laboral que lleva adelante un gobierno socialista. Y hay una gran movilización que rememora al mayo del 68 en muchos aspectos de la juventud,
Y sin embargo, los jóvenes estudiantes salen a movilizarse por sus derechos laborales y los derechos del conjunto de los trabajadores. Forma parte del mismo fenómeno que nosotros vimos en Brasil en 2013 con los grandes movimientos de protesta por el aumento del precio del boleto. Sin embargo, ahí no se llevó adelante una movilización que tirara al gobierno de Lula o de quien sea, de Dilma en ese caso, por parte de una movilización popular. La movilización que encabeza hoy este proceso del impeachment es una movilización donde mueven a las capas medias. No es una movilización donde la clase obrera, los problemas afectados estén en la cabeza de este movimiento. Y entonces, redondeo. Alguien puede decir, bueno, de la Rúa lo echó y se fue en helicóptero y yo he celebrado todo eso. ¿No? ¿Por qué ahora es tan diferente? ¿Por qué cuando Collor de Mello lo echaron, yo lo celebraba y ahora lo condeno y digo que hay que movilizarse en contra? Porque, bueno, lo que quería decir es que obviamente acá hay un golpe de Estado. Blando, como se hizo en Honduras, como se hizo en Paraguay, pero hay un golpe de Estado que hay que enfrentar. Para que la clase obrera pueda pelear mejor por sus derechos, sus reivindicaciones, no tenemos que permitir que triunfe una movida de gran capital, de la gran burguesía industrial, etcétera, y de la derecha, que viene para imponer un ajuste. Y si uno no puede colocarse en ese terreno, bueno, voy a ponerme a movilizarme junto con ellos, porque estos son corruptos. ¿No? Bueno, uno puede decir, quiero echarlos a todos, a los otros corruptos también. Está bien, tranquilizate un poco, porque hay que, en este momento hay que elegir cuál es el proceso político que uno puede establecer. Entonces, nosotros planteamos la lucha contra el golpe en la perspectiva de un verdadero gobierno trabajador que implica romper con esa política de alianza con la burguesía, de defensa del statu quo, con la latifundista, con la banca, con el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Pero hoy la tarea del movimiento obrero debería ser impulsar greve general, es decir, huelga general, como se planteó en este país glorioso de Uruguay, donde tenemos la clase obrera que mostró al mundo en un proceso de cierta baja de la clase obrera que vivía en el 73 y terminó, hubo una gran huelga de 15 días que conmueve todavía a la opinión pública mundial porque es inédito. Entonces, nosotros tenemos que ir a un proceso, obviamente, de esclarecimiento, de explicación de todo este fenómeno, pero no depositamos ninguna esperanza, ninguna expectativa en el gobierno de Dilma Rousseff. Y quiero decirle ahí, porque uno está enfrentando el golpe, pero no dando apoyo político al gobierno de Dilma Rousseff, que en caso de lograr sobrevivir, no va a abrir ninguna salida para los trabajadores. Pero es una tarea, una obligación de los trabajadores enfrentar un golpe de este tipo para poder abrir la perspectiva de una lucha superadora de la izquierda y del movimiento obrero por un gobierno de trabajadores. Nada más.